Imaginen la década de los 70. La sociedad conservadora de Estados Unidos temblaba de terror ante la llegada de un hombre demacrado envuelto en cuero negro y maquillaje corrido, que decapitaba muñecas ensangrentadas, cantaba sobre la necrofilia, se colgaba de una horca en pleno escenario y acariciaba boas constrictoras bajo luces estroboscópicas. Los padres protestaban en las calles, los políticos exigían su censura absoluta y las iglesias organizaban hogueras para quemar sus discos. Para millones de jóvenes marginados, Alice Cooper era el dios absoluto de la rebelión, el peligro encarnado y la máxima amenaza para el sistema. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el villano más grande y temido en la historia del rock and roll fue en realidad el fraude comercial mejor ejecutado del siglo XX? Detrás de ese delineador de ojos grotesco y esa aura satánica nunca hubo un adorador del diablo, ni un anarquista revolucionario. Lo que había era Vincent Fournier, un devoto cristiano renacido, un burgués empedernido que juega al golf 6 días a la semana, en exclusivos y elitistas clubes de campo, y un multimillonario perfectamente alineado con los valores más conservadores que en el escenario fingía destruir. Un hombre que construyó una inmensa fortuna apropiándose de la estética de la fluidez de género usando maquillaje, tacones y un nombre de mujer para escandalizar solo para terminar dándole la espalda y condenando con desprecio a las mismas minorías que inspiraron su revolución visual. Bienvenidos a la asombrosa y desconcertante hipocresía de Alice Cooper. Hoy, apagamos las luces del circo y le arrancamos la máscara al rey del shock rock para exponer 50 años de engaño. La guillotina está lista, pero esta vez es para la verdad. Para entender la magnitud del engaño y la brillantez comercial que define la carrera de Alice Cooper, debemos viajar en el tiempo a finales de la década de 1960. El mundo occidental estaba inmerso en la era de Acuario, el verano del amor, el movimiento hippie, la psicodelia, los festivales como Woodstock y los mensajes de paz y amor dominaban la cultura juvenil. Bandas como The Beatles y cantantes como Janis Joplin o Jimi Hendrix eran los sumos sacerdotes de una generación que buscaba la iluminación espiritual y el pacifismo. Pero en medio de este mar de flores, túnicas de colores y protestas pacíficas, un joven llamado Vincent Fournier, originario de Detroit y criado en Phoenix, observaba el panorama musical no con los ojos de un soñador idealista, sino con la plado que nuna a lo maricas, mirada fría y calculadora de un tiburón capitalista. Vincent se dio cuenta de algo fundamental: el mercado de los héroes pacíficos estaba absolutamente saturado. Si todos los músicos del planeta querían ser el héroe de la película, existía un inmenso y lucrativo vacío legal en el mercado para el papel del villano. Como el propio Fournier declararía décadas después con un cinismo descarado, estábamos rodeados de Peter Pans. Y yo pensé, bueno, a alguien le tiene que tocar ser el Capitán Garfio. Así, desde su misma concepción, la banda no nació de una genuina angustia existencial, ni de un pacto con el diablo, ni de una necesidad incontrolable de subvertir el orden político. Nació de un brillante y calculador análisis de mercado. El bautismo del escándalo, un nombre de niña para hombres peludos. El primer paso para construir esta maquinaria de hacer dinero fue la marca. La banda necesitaba un nombre que desorientara, que generara repulsión y fascinación a partes iguales. En una época donde los grupos se llamaban Iron Butterfly o The Grateful Dead Vincent, y sus compañeros eligieron un nombre que sonaba a una dulce y tierna niña victoriana, o quizás a una adorable abuela que hornea galletas, Alice Cooper. La disonancia cognitiva fue inmediata e intencional. Cuando los promotores de conciertos contrataban a Alice Cooper, esperaban a una dulce cantante de folk rubia, con una guitarra acústica. En su lugar se encontraban con 5 hombres desaliñados extremadamente feos, vestidos con ropas de mujer rasgadas, maquillaje corrido, que los hacía parecer cadáveres y una actitud escénica que rozaba la demencia. Esta fue una de las primeras y más grandes apropiaciones de la estética del travestismo y la fluidez de género en la historia del rock masivo. Pero, y esto es crucial para entender la hipocresía que desmenuzaremos más adelante, Vincent Fournier no se vistió de mujer en 1969 para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTQ+, o para desafiar seriamente los roles patriarcales. Se vistió de mujer porque descubrió que no había nada que aterrara más a los padres conservadores de la clase media estadounidense que ver a sus hijos idolatrando a un hombre maquillado con nombre de chica.
Era puro, duro y efectivo valor de choque shock value. Septiembre de 1969. El incidente de la gallina y la mentira fundacional. Sin embargo, el nombre grotesco y el maquillaje no eran suficientes para catapultarlos al estrellato mundial. Para pasar de ser una banda extraña y marginada a convertirse en el enemigo público número 1, necesitaban un mito fundacional. Necesitaban sangre. Y esa sangre llegó de la manera más absurda, accidental y mediáticamente perfecta en el Toronto Rock and Roll Revival Festival en septiembre de 1969. Alice Cooper, la banda, compartía cartel con leyendas como John Lennon y The Doors. Durante su caótica y disonante actuación, alguien en el público o quizás alguien del propio equipo, las versiones varían, arrojó una gallina viva al escenario. Vincent Fournier, un chico de ciudad que, según sus propias palabras, no sabía absolutamente nada de animales de granja, agarró a la pobre ave. Pensando que las gallinas tenían alas y por lo tanto podían volar, la lanzó de vuelta hacia la multitud, esperando que el animal planeara elegantemente sobre el público. En lugar de eso, la gallina cayó en picada hacia las primeras filas. Según la leyenda urbana, esa sección específica del público estaba ocupada por personas en sillas de ruedas, quienes en un frenesí inexplicable atraparon al animal y lo despedazaron literalmente a mano limpia, lanzando plumas y restos de sangre hacia el escenario. Fue un momento de caos absoluto. Pero lo que sucedió a la mañana siguiente cambiaría la historia de la música comercial para siempre. La clase magistral de Frank Zappa. Nunca les digas la verdad. La prensa sensacionalista internacional enloqueció. Los titulares del día siguiente no hablaban del mensaje de paz de John Lennon, sino del monstruo satánico que había irrumpido en Toronto. Los periódicos publicaron historias grotescamente exageradas, afirmando que Alice Cooper había mordido la cabeza de una gallina viva y se había bebido su sangre en pleno escenario. Un mito que años más tarde Ozzy Osbourne copiaría y ejecutaría en la vida real con un murciélago. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Frank Zappa, el excéntrico genio musical que había fichado a la banda para su sello discográfico Straight Records. Zappa le preguntó a Vincent directamente a Alice: ¿es cierto lo que dicen los periódicos? Le arrancaste la cabeza a una gallina de un mordisco y te bebiste su sangre. Vincent, asustado por las posibles repercusiones legales y el boicot, se apresuró a desmentirlo. No, Frank. Por supuesto que no. Alguien la tiró al escenario. Yo solo la devolví al público y ellos la mataron. La respuesta de Frank Zappa se convertiría en el mandamiento supremo de la carrera de Alice Cooper y en el pilar fundacional de la hipocresía del shock rock. Bueno, hagas lo que hagas, nunca le digas a nadie que no lo hiciste. En ese preciso segundo, Vincent Fournier tuvo una epifanía capitalista. Comprendió la magia oscura de las relaciones públicas. La verdad es aburrida, no vende discos y no genera titulares en primera plana. El mito, la mentira y sobre todo la indignación moral son las herramientas de marketing más rentables jamás inventadas. El vodevil del terror y el genio de Shep Gordon, a partir de la bendición de Zappa para abrazar la mentira de la gallina, nació oficialmente el shock rock. Vincent y su legendario y astuto manager Shep Gordon comenzaron a diseñar cada concierto no como una experiencia musical, sino como una campaña de guerra psicológica contra la moralidad de los padres estadounidenses. Si los padres los odiaban, los adolescentes sentirían la necesidad biológica y rebelde de comprar sus discos. Para lograrlo, contrataron a ilusionistas y diseñadores teatrales. Trajeron al escenario guillotinas de tamaño real para simular decapitaciones en vivo. Incorporaron sillas eléctricas, hachas, espadas, camisas de fuerza, bebés de plástico empalados y litros de sangre falsa. Vincent comenzó a enrollarse una inmensa boa constrictor viva alrededor del cuello, creando una imagen fálica, peligrosa y bíblicamente pecaminosa. Shep Gordon era un maestro de la manipulación mediática. En una ocasión en Londres, Gordon alquiló un camión gigante con una valla publicitaria que mostraba a Alice Cooper desnudo cubierto por una serpiente, y pagó al conductor para que el camión se averiara intencionalmente en medio de Piccadilly Circus en la hora punta, bloqueando el tráfico de toda la punta ciudad. El escándalo fue monumental. La banda apareció en las noticias nacionales británicas y las ventas de entradas se dispararon. La fábrica de pesadillas plásticas
Todo estaba coreografiado con la precisión de un espectáculo de Broadway. Y esa es la clave del gran engaño. Alice Cooper era puro vodevil. Era el equivalente a una película de terror de Hollywood. Cuando el telón caía y el público se iba a casa aterrorizado o extasiado, Vincent Fournier iba a su camerino, se lavaba la sangre falsa de la cara, se quitaba las medias de red y se tomaba una cerveza fría contando los fajos de billetes. No había satanismo real. No había sacrificio animal. No había una ideología peligrosa buscando derrocar al gobierno o corromper a la juventud. Era un teatro burgués extraordinariamente bien pagado. Vincent Fournier había descubierto cómo empaquetar, plastificar y vender la pesadilla americana con un margen de beneficio del 1000%. Pero la verdadera tragedia y la asombrosa hipocresía de esta historia no radican en que el monstruo fuera falso. Todos amamos un buen truco de magia. El problema, la traición imperdonable hacia su propio público, surgiría cuando el actor detrás del maquillaje envejeciera, se quitara el disfraz y decidiera que después de haberse hecho asquerosamente rico, apropiándose de la estética de la rebeldía de género, era hora de juzgar y condenar a quienes realmente viven esas realidades fuera de un escenario. La metamorfosis del falso monstruo al verdadero conservador estaba a punto de comenzar. En la mitología del rock and roll, existe una expectativa casi romántica y destructiva. Por parte de los fanáticos exigimos que nuestros ídolos vivan la misma locura que predican en sus canciones. Queremos creer que la angustia, la oscuridad y la rebelión son reales. Cuando Ozzy Osbourne arrancó la cabeza de un murciélago de un mordisco, no era un truco de magia. Tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para recibir vacunas contra la rabia, porque estaba genuinamente intoxicado y fuera de control. Cuando Sid Vicious o Kurt Cobain subían al escenario, el dolor y el caos que proyectaban eran el reflejo exacto de sus almas fracturadas. Vivían y morían por el personaje. Pero con Alice Cooper la historia es monumentalmente distinta. La gran estafa del príncipe de las tinieblas de los años 70 radica en una separación quirúrgica clínica y absolutamente capitalista entre la deidad demoníaca que el público adoraba y el hombre ordinario que cobraba los cheques. Alice Cooper no era un estilo de vida. Era un horario de oficina. Era un traje de monstruo que Vincent Fournier se ponía a las 8:00 p.m. y se quitaba a las 11:00 p.m. Y lo que hacía el resto del día es quizás el secreto mejor guardado y la contradicción más hilarante de la historia de la música. El vodevil del terror. Un empleado de 9 a 5. A diferencia de sus contemporáneos que se ahogaban en el estilo de vida del rock, Vincent Fournier siempre vio a Alice Cooper, de la misma manera en que el actor Bela Lugosi veía a Drácula, o Asiperados nu presinda, Portadela Lugosi, Anthony Hopkins, a Hannibal Lecter. Era pura actuación, un personaje de vodevil macabro diseñado para extraer la mayor cantidad de dólares posible de los bolsillos de los adolescentes suburbanos. Fournier comprendió rápidamente que si te conviertes en el monstruo las 24 horas del día, terminas muerto a los 27 años. Y Vincent amaba demasiado la vida cómoda, el dinero y el lujo como para morir joven. Aunque tuvo una severa y muy real batalla contra el alcoholismo en los años 70, llegando a beber más de un paquete de cervezas y una botella de whisky al día, para lidiar con la presión de la fama, su recuperación marcó el inicio de la dicotomía más absurda del mundo del espectáculo. Una vez sobrio, el hombre detrás de la guillotina no se refugió en el misticismo oscuro, la filosofía ocultista o el activismo contracultural. No, el anticristo del rock se refugió en el bastión definitivo de la élite burguesa conservadora y adinerada, el campo de golf. El palo de golf, el arma secreta del anticristo. Si hay un deporte en el planeta Tierra que representa la antítesis absoluta, total y definitiva del rock and roll, es el golf. Es el pasatiempo de los banqueros de Wall Street, los políticos conservadores, los ejecutivos corporativos y los jubilados millonarios. Requiere silencio absoluto, ropa de marca con cuellos almidonados, pantalones a cuadros y el pago de membresías exorbitantes en clubes de campo exclusivos, donde a menudo históricamente se ha excluido a las minorías. ¿Y qué hacía el ídolo de los marginados, el hombre que cantaba himnos de rebeldía como School's Out? La escuela se acabó. Jugaba al golf. No de vez en cuando, sino de manera obsesiva y casi patológica. Vincent Fournier jugaba y sigue jugando al golf 6 días a la semana,
levantándose a las 6:00 de la mañana, sin una gota de maquillaje, caminando por el césped, perfectamente podado de los clubes de campo más elitistas de Arizona y el tribe de Canto Cero Mundo. Él mismo llegó a escribir un libro titulado Alice Cooper Golf Monster, admitiendo abiertamente que sustituyó su adicción al alcohol por la adicción al golf. Imaginen la disonancia cognitiva. Los adolescentes ahorraban su dinero para comprar entradas y ver a un psicópata manchado de sangre desafiar a la autoridad sin saber que horas antes ese mismo hombre estaba discutiendo sobre su hándicap con corredores de bolsa en un club privado, vistiendo un polo color pastel. La rebelión empaquetada y vendida por un hombre que amaba profundamente el sistema The Establishment, el hijo del predicador. Regresa al rebaño. Pero la adicción al golf de la élite es solo la punta del iceberg de esta doble vida. La verdadera bofetada a la imagen del shock rock y la revelación que cimentaría su hipocresía llegó en el terreno espiritual. Vincent Furnier no provenía de las calles oscuras ni de un hogar roto. Era hijo de un predicador y evangelista de la Iglesia de Jesucristo, una rama del mormonismo conocida como los Bickertonitas. Aunque durante sus años de excesos en los 70 se alejó de la religión a finales de los años 80, tras su rehabilitación Vincent experimentó un despertar espiritual absoluto. Se convirtió en un cristiano renacido, born again Christian, alineándose con el protestantismo evangélico estadounidense, una de las facciones más conservadoras y moralistas del país. De repente el hombre que hizo una fortuna cantando I Love the Dead, amo a los muertos, una canción sobre necrofilia y dead babies, bebés muertos, comenzó a asistir regularmente a la iglesia. Pero no se detuvo ahí. Vincent Furnier, el rey del terror, comenzó a dar clases de estudio bíblico los domingos por la mañana Sunday School para niños y adultos en su comunidad en Phoenix. La justificación moral y la chequera intacta. Llegados a este punto, cualquier persona con un mínimo de integridad ideológica habría enfrentado una crisis ineludible. ¿Cómo puede un devoto cristiano evangélico que cree en la salvación a través de Jesucristo y en las estrictas normas morales de la Biblia seguir subiendo a un escenario a simular asesinatos, ahorcamientos y cantarle a los demonios? La respuesta lógica sería retirarse del shock rock, abandonar la estética diabólica y hacer música cristiana. ¿Verdad? Falso. Hacer música cristiana no llena estadios de 50,000 personas ni paga las membresías de los clubes de golf de lujo. Vincent Furnier encontró una excusa mental brillante, una gimnasia moral espectacular para mantener la Biblia en una mano y el cheque de las regalías por la mercancía satánica en la otra. Cuando los medios religiosos le preguntaban cómo justificaba su espectáculo, él respondía que los shows de Alice Cooper eran en realidad obras de moralidad encubiertas. Argumentaba que si el público prestaba atención a Alice, el villano siempre terminaba siendo ejecutado al final del concierto, ya sea en la guillotina o en la silla eléctrica. Según su retorcida lógica cristiana, estaba enseñándole a los jóvenes que el pecado siempre tiene un castigo. Era una excusa corporativa perfecta. A los líderes eclesiásticos les decía: tranquilos, soy uno de los suyos. Estoy mostrando que el mal es castigado. Y a los millones de fans metaleros y rockeros les seguía vendiendo pósters sangrientos, camisetas con calaveras y la fantasía de que estaban adorando a la criatura más malvada del planeta. El fraude emocional hacia los fans. No hay nada inherentemente malo en jugar al golf o en encontrar consuelo en la religión. El derecho a la fe es universal. La hipocresía, la gigantesca y asombrosa hipocresía de Alice Cooper, radica en el engaño emocional hacia su base de seguidores. Durante décadas, el público principal de Alice Cooper estuvo compuesto por jóvenes alienados, chicos de clase trabajadora, personas de la comunidad LGBTQ, más que se sentían atraídas por su estética andrógina, y adolescentes que eran acosados y marginados por las mismas instituciones religiosas y conservadoras a las que Vincent Furnier financiaba y pertenecía en privado. Estos jóvenes compraban sus discos creyendo que Alice Cooper era su aliado, un refugio seguro contra el juicio de la sociedad puritana. Creían que el hombre maquillado del póster odiaba a los mismos políticos aburridos y a los mismos predicadores estrictos que los castigaban a ellos. No sabían que estaban financiando el estilo de vida de un hombre que, una vez que se quitaba el delineador negro, se sentaba a tomar el té con las mismas figuras de autoridad que oprimían a sus fans.
Alice Cooper había convertido la angustia adolescente en una mercancía. Era un burgués disfrazado de anarquista. Pero esta dualidad, aunque cínica y decepcionante, se mantuvo como una curiosidad excéntrica del rock durante muchos años. El verdadero problema y el momento en que esta doble moral cruzó la línea hacia la crueldad y la traición absoluta ocurriría mucho después, cuando la sociedad comenzó a cambiar radicalmente. Vincent Fournier, envejecido y cada vez más atrincherado en sus valores conservadores, estaba a punto de atacar directamente a la misma comunidad, cuyas herramientas estéticas, el maquillaje, el travestismo y la androginia, había robado para Larmoserrand en la mina, hacerse millonario. La máscara del villano simpático estaba a punto de caer para revelar el rostro de un juez implacable. Para comprender por qué la figura de Alice Cooper es el epítome de la hipocresía en la historia de la música, primero debemos definir qué significa realmente el peligro en el arte. El verdadero rock and roll, en sus encarnaciones más puras y viscerales, siempre ha sido una amenaza genuina para el statu quo. Cuando la banda M5 tocaba en Detroit a finales de los 60, incitaban a disturbios políticos y estaban afiliados al movimiento de las Panteras Blancas. Cuando Iggy Pop se arrastraba por el escenario cubierto de sangre real y Mantequilla de Maní estaba canalizando una autodestrucción y un caos impredecible que aterrorizaba a las autoridades. Cuando los Sex Pistols insultaban a la reina de Inglaterra en televisión nacional, estaban atacando los cimientos mismos de la monarquía británica y la estructura de clases. Ese es el verdadero peligro, el que tiene consecuencias, el que desafía el poder y el que no pide permiso. Pero Alice Cooper no era nada de eso. Vincent Fournier no era un revolucionario. Era el Walt Disney de lo macabro. Su versión de la rebelión era una experiencia esterilizada, empaquetada y absolutamente inofensiva. Era la estética de la anarquía, pero sin una sola gota de anarquía real. El tren fantasma del capitalismo. Los conciertos de Alice Cooper en su época dorada eran visualmente asombrosos, pero operaban bajo la misma lógica que una atracción de la Casa del Terror en un parque de diversiones. Cuando entras a un tren fantasma, ves esqueletos, escuchas gritos desgarradores y monstruos mecánicos saltan hacia ti en la oscuridad. Tu corazón se acelera, sientes un subidón de adrenalina y gritas. Pero en el fondo de tu mente sabes que estás perfectamente a salvo. Sabes que el monstruo es de plástico, que el hacha es de goma, y que al final del recorrido saldrás ileso a comprar un algodón de azúcar. Esa es la genialidad comercial y la gran mentira de Alice Cooper. Él le ofrecía a los jóvenes de los años 70 la ilusión de estar participando en algo peligroso y prohibido sin exigirles que asumieran ningún riesgo real. La guillotina en el escenario estaba calibrada al milímetro. La sangre era jarabe de maíz con colorante rojo. La boa constrictor estaba domesticada. No había improvisación, no había mensajes políticos subversivos que pudieran provocar arrestos o cambios sociales. Todo era un guión estrictamente ensayado, diseñado para terminar exactamente a tiempo para que el equipo pudiera desmontar el escenario y viajar a la siguiente ciudad a facturar otro $1.000.000. El sistema políticos, corporaciones disqueras rápidamente se dio cuenta de esto. Al principio fingieron estar horrorizados por Alice Cooper para alimentar la controversia y vender más periódicos. Pero en privado, los ejecutivos amaban a Vincent Fournier. Sabían que él no iba a liderar ninguna revolución juvenil. Sabían que Alice Cooper era una válvula de escape perfecta. Dejaba que los adolescentes gritaran y se sintieran rebeldes durante 2 horas para que al día siguiente volvieran dócilmente a sus escuelas, a sus trabajos y al redil del consumismo capitalista. El guardián conservador del rock and roll. A medida que pasaron las décadas, los 80, los 90 y los 2000, el mundo de la música evolucionó. Surgieron nuevas generaciones de artistas que usaban sus plataformas de manera genuina para desafiar injusticias sociales, políticas y culturales. El punk, el grunge, el metal alternativo y el hip hop trajeron voces que estaban realmente enfadadas con la desigualdad, las guerras y la opresión sistémica. ¿Y qué hizo el supuesto monstruo de la rebelión ante esta ola de autenticidad? Alice Cooper se quitó la máscara y reveló su verdadera identidad, la de un anciano gruñón, un conservador reaccionario y un autoproclamado guardián de las reglas, del rock and roll. A lo largo de los años, Fournier ha criticado abiertamente a bandas y artistas que deciden involucrarse en política o activismo. Ha atacado repetidamente la idea de que los músicos deban usar su influencia para hablar sobre el cambio climático, los derechos humanos
o las elecciones políticas. Su frase de cabecera en innumerables entrevistas ha sido: "El rock and roll debería ser sobre escapar. No quiero escuchar a una estrella de rock hablar de política. Cállate y toca tu guitarra". Esta postura de mantener la política fuera de la música es irónicamente la declaración más política y privilegiada que un ser humano puede hacer. El privilegio de la apolítica y el silencio cómplice. Cuando un hombre blanco multimillonario que pasa sus días en clubes de campo exclusivos y es miembro de una iglesia conservadora, dice que no le interesa la política, lo que realmente está diciendo es: el sistema actual funciona perfectamente para mí, me beneficia enormemente y no quiero que nadie lo cambie. Para los artistas marginados, personas de color, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ+, o jóvenes de clase obrera, la música siempre ha sido una herramienta vital de supervivencia política y resistencia. Exigir que el rock and roll sea solo un entretenimiento tonto y vacío sobre chicas, cerveza y monstruos de película es un intento desesperado de castrar el género, de quitarle los dientes. Vincent Fournier quería que el rock fuera dócil porque él mismo es dócil frente al poder. Disfruta de los recortes de impuestos para los ricos. Disfruta de su estatus en la élite y le resulta inmensamente molesto cuando músicos como Rage Against the Machine, Bono, U2 o incluso artistas pop jóvenes usan sus micrófonos para señalar la podredumbre del mundo real. Fournier se convirtió en el clásico boomer que mira con desdén a los jóvenes por intentar arreglar el mundo que su propia generación destruyó, exigiendo que se limiten a entretenerlo. La paradoja del maquillaje y el robo cultural. La imagen visual de Alice Cooper es la prueba física de esta hipocresía. Mírenlo bien. Aquí tenemos a un hombre que, incluso entrado en sus 70 años, sigue subiendo al escenario usando gruesas capas de maquillaje oscuro, delineador de ojos, cuero ajustado, corsés y tacones, presentándose bajo un nombre históricamente femenino: Alice. Él construyó todo su imperio financiero, apropiándose descaradamente de la estética de la androginia, del transformismo drag y de la cultura queer de la época. Usó la ruptura de los roles de género tradicionales como un truco barato de circo para asustar a las abuelas en 1971 y hacerse asquerosamente rico en el proceso. Pero Vincent nunca tuvo que vivir con las consecuencias de esa estética en el mundo real. Cuando terminaba el concierto, él no era arrestado por la policía por usar ropa de mujer como le sucedía a las personas trans y drag queens en esa misma época. Él no era golpeado en los callejones por ser diferente. Él se lavaba la cara, se ponía sus pantalones caquis de golfista de marca y regresaba a su mansión en Arizona, protegido por su riqueza y su estatus de hombre blanco, heterosexual y cristiano. Cosechó todos y cada uno de los beneficios financieros de parecer un marginado que desafiaba el género, pero no asumió ni un gramo del peligro, el sufrimiento o la discriminación que las verdaderas personas de género no conforme enfrentaban todos los días. Esta apropiación cultural, esta vampirización de la estética de las minorías para beneficio personal, podría haber quedado como un simple debate académico sobre la historia del rock. Pero en el año 2023 la burbuja de hipocresía explotó de la manera más cruel y pública posible. Vincent Fournier, el hombre que le debía su carrera entera a la androginia y al maquillaje, decidió abrir la boca para atacar y demonizar a la misma comunidad que literalmente inventó el lenguaje visual que lo hizo millonario. El monstruo de plástico finalmente mostró sus verdaderos y asquerosos colmillos conservadores. El tiempo es el juez más implacable de todos. A medida que las décadas avanzan y las sociedades evolucionan, las verdaderas convicciones de una figura pública quedan expuestas, despojadas de los trucos de marketing y las luces de los estadios. Durante casi medio siglo, Vincent Fournier había logrado mantener un delicado y lucrativo equilibrio. Cobraba millones por interpretar a Alice, la criatura andrógina y macabra, mientras en su vida privada disfrutaba de los privilegios de ser un Fournier, hombre blanco, rico, heterosexual y conservador. Sin embargo, en la era moderna, el silencio cómplice ya no era suficiente. El mundo real alcanzó al teatro de plástico, y en el verano del año 2023, la burbuja de la hipocresía estalló con una fuerza ensordecedora. El hombre que se hizo asquerosamente rico, apropiándose de la estética de la fluidez de género, decidió, en un acto de cinismo monumental, escupir sobre la misma comunidad que le había proporcionado su disfraz. Agosto de 2023. La entrevista que destrozó la ilusión. El escenario del desastre
Fue una entrevista concedida a la revista musical Stereo Gum, en medio de un tenso clima político en Estados Unidos donde los derechos de las personas transgénero y la juventud LGBTQ más estaban bajo un feroz ataque legislativo por parte de los sectores más conservadores. Se le preguntó a Alice Cooper su opinión sobre la identidad de género y los tratamientos médicos de afirmación de género para menores. Cualquier persona con un mínimo de autoconciencia recordando que construyó su imperio usando un nombre de mujer, maquillaje, botas de tacón y medias de red, habría mostrado empatía, o al menos habría guardado un respetuoso silencio. Pero Vincent Fournier no lo hizo. Adoptó por completo el manual retórico de la extrema derecha estadounidense y de los evangélicos más puritanos. Fournier calificó públicamente la fluidez de género como una moda pasajera fad. Afirmó sin ninguna base médica o psicológica que permitir que los adolescentes exploren su identidad de género era absurdo y confuso. Utilizó argumentos diseñados específicamente para generar pánico moral, sugiriendo que a los niños se les estaba lavando el cerebro. Y para coronar su discurso recurrió al argumento más ignorante y desgastado de los reaccionarios, la falsa equivalencia. Dijo textualmente que era ridículo porque un niño podría despertar y decir, hoy soy un gato o soy un árbol. El pánico del baño y el discurso de odio. Pero Fournier no se detuvo en la ignorancia. Cruzó la línea hacia el pánico fabricado. En la misma entrevista recicló el mito conservador del depredador en el baño, argumentando que las políticas de inclusión de género permitirían que hombres malintencionados entraran a los baños de mujeres para cometer abusos. Escuchar estas palabras salir de la boca de Alice Cooper fue un cortocircuito cultural absoluto. El autoproclamado rey del shock rock, el artista que se jactaba de asustar a la sociedad, estaba utilizando exactamente el mismo lenguaje de miedo, paranoia y exclusión que los pastores de las megaiglesias usan para marginar a las minorías. Fournier no estaba asustando al sistema. Se había convertido en el portavoz más ruidoso y predecible de la represión sistémica. Estaba usando su inmensa plataforma y su estatus de leyenda del rock para validar el odio y la intolerancia contra un grupo de personas profundamente vulnerables. El espejo roto. La ironía más grande del rock. Hagamos una pausa para analizar la magnitud astronómica casi cómica de esta hipocresía. Si buscamos la palabra contradicción en el diccionario, debería aparecer una foto de Vincent Fournier en 1971. Estamos hablando de un hombre llamado Vincent que en la cúspide de su carrera se bautizó a sí mismo con un nombre de niña, Alice. Un hombre que se subía al escenario con los ojos pintados de negro azabache, los labios pintados vistiendo ropas de mujer rasgadas, corsés, lentejuelas y botas de plataforma. Él fue el pionero de difuminar las líneas del género en la televisión nacional estadounidense. Millones de padres conservadores lo veían en los años 70 y sentían exactamente el mismo pánico moral que él siente hoy. En 1973 los políticos y religiosos reaccionarios decían: ese tal Alice Cooper está confundiendo a nuestros hijos. Un hombre no debe usar maquillaje ni vestidos. Es una aberración. Es una amenaza para la familia tradicional. 50 años después, ese mismo hombre todavía con el delineador negro embarrado en la cara se sienta en una silla. Mira a una nueva generación de jóvenes que intentan expresar su género libremente y dice: están confundiendo a los niños. Un niño no debe cuestionar su género. Es una aberración. Vincent Fournier se convirtió de manera literal y absoluta en la misma figura de autoridad amargada, intolerante y asustada que sus fans adolescentes odiaban y de la cual intentaban escapar comprando sus discos. El ciclo de la ironía se completó de la manera más trágica posible. El villano ficticio se transformó en un opresor real, el vampiro del gender bending. Lo que hace que las declaraciones de Fournier sean tan profundamente tóxicas no es solo la ignorancia de sus palabras, sino el inmenso robo cultural que representan. En la década de los 70, artistas como David Bowie, Mark Bolante, Rex o Lou Reed también jugaron con la androginia y el maquillaje, el movimiento glam rock. Pero para muchos de ellos y para sus audiencias queer, la ruptura de los roles de género era una expresión vital de su identidad, un desafío genuino a una sociedad que los criminalizaba. Vincent Fournier nunca compartió esa lucha. Él tomó el gender bending, la transgresión de género, lo vació de todo su significado político, de todo el dolor y la marginación que sufrían las personas reales,
y lo convirtió en un disfraz de Halloween para hacerse millonario. Fue un vampiro cultural. Succionó la estética de las drag queens, de los travestis y de la cultura underground. La empaquetó para el consumo masivo de adolescentes heterosexuales y se forró de billetes. Mientras él cobraba cheques millonarios por usar rímel y botas altas, mujeres trans y hombres gays eran golpeados por la policía y marginados por la sociedad por vestir de la misma manera en la vida real. Fournier gozó del privilegio absoluto, pudo monetizar la anormalidad de género en el escenario y luego regresar a su cómoda vida como hombre heterosexual burgués en el club de golf. Y después de haber ordeñado esa estética durante medio siglo, cuando la comunidad transgénero, los verdaderos herederos de esa ruptura de normas de género, comenzó a luchar por sus derechos humanos básicos y su reconocimiento médico, Fournier les cerró la puerta en la cara y les escupió. Les dijo que sus vidas eran una moda pasajera y una amenaza. La traición final a los marginados. En el rock and roll, puedes sobrevivir a casi cualquier escándalo. Puedes sobrevivir a las adicciones, a las malas críticas, a los discos fracasados e incluso a la bancarrota. Pero a lo que rara vez sobrevives es a traicionar el pacto fundamental con tu audiencia. El pacto de Alice Cooper con su público era que él era el líder de los fenómenos de freaks. Él era el refugio de los que no encajaban en la perfecta y aburrida sociedad estadounidense. Sus conciertos eran el lugar donde los raros, los incomprendidos y los marginados podían sentirse seguros y empoderados. Pero con la entrevista de 2023, Fournier rompió ese contrato de manera irreparable. Le demostró a su público que nunca fue su aliado. Les confirmó que el rey de los freaks en realidad sentía asco por los verdaderos freaks. Les dejó claro que detrás del maquillaje de terror latía el corazón de un millonario reaccionario que prefería alinearse con los políticos conservadores que atacan los derechos humanos en lugar de apoyar a los jóvenes vulnerables que compraron sus camisetas y financiaron sus mansiones. El daño estaba hecho. La máscara se había resquebrajado de forma definitiva y humillante. Y a diferencia de los años 70, donde la controversia le generaba millones de dólares, en la era de la información y la responsabilidad corporativa, el odio tiene un precio. Alice Cooper estaba a punto de descubrir que apropiarse de una estética, traicionar a la comunidad que la inspiró y propagar discursos de exclusión ya no le saldría gratis. La guillotina comercial estaba afilada, y esta vez el castigo no sería parte del espectáculo, sería brutalmente real. Durante la década de los 70, la ecuación comercial para Alice Cooper era simple y matemáticamente perfecta: a mayor escándalo, mayores ventas. Si un político conservador exigía que se prohibieran sus conciertos, Vincent Fournier sabía que las tiendas de discos se vaciarían al día siguiente. El odio del sistema era su mejor campaña de marketing, una máquina de imprimir billetes que funcionaba gracias a la indignación puritana. Pero Fournier, envejecido y aislado en su burbuja de privilegios y campos de golf, cometió un error de cálculo fatal en el año 2023. Olvidó que el mundo había cambiado, que el mercado había evolucionado, y que en la era de la responsabilidad corporativa, escupir sobre las minorías ya no es un acto de rebeldía, sino un suicidio comercial. La guillotina, que durante medio siglo fue un simple truco de madera y plástico en sus escenarios, finalmente cayó de verdad. Y lo hizo con una ironía poética tan exquisita que ningún guionista de Hollywood podría haberla escrito mejor. El hombre que construyó su fortuna usando delineador de ojos fue aniquilado comercialmente por una compañía de maquillaje. El pacto con Vampire Cosmetics, una alianza natural para entender la humillación que estaba a punto de sufrir Alice Cooper. Debemos analizar el contexto del negocio que perdió. A mediados de 2023, la marca de maquillaje independiente Vampire Cosmetics anunció una colaboración exclusiva y de alto perfil con el legendario rockero. Iban a lanzar una colección de maquillaje oficial de Alice Cooper, que incluiría paletas de sombras en forma de guitarra y amplificador labiales oscuros, y por supuesto, el icónico delineador negro que definió su mirada durante décadas. En el papel era un matrimonio comercial perfecto. Vincent Fournier fue indiscutiblemente uno de los padrinos del maquillaje en el rock masculino. Sin embargo, había un detalle fundamental sobre los socios con los que Fournier se estaba metiendo a la cama. Vampire Cosmetics no era una megacorporación tradicional fría y sin rostro como Revlon o L'Oreal. Era una marca indie independiente, orgullosamente propiedad de mujeres, autodenominada neurodivergente, profundamente aliada con la comunidad LGBTQ+, y enfocada en el público gótico alternativo y queer.
El público objetivo de Vampire Cosmetics estaba compuesto en su inmensa mayoría por las mismas personas vulnerables jóvenes que exploran su identidad de género, personas no binarias, trans y artistas drag que veían en el maquillaje una herramienta de empoderamiento, supervivencia y expresión personal. El choque de trenes ideológico. La colección estaba en fase de preventa, generando una enorme expectativa entre los fans del lado oscuro de la cosmética. Y entonces se publicó la infame entrevista en Stereo Goom que analizamos en el bloque anterior. Las palabras de Vincent Fournier, calificando la fluidez de género como una moda absurda, usando retórica de pánico moral sobre niños confundidos y repitiendo los discursos de odio de los sectores más reaccionarios de la extrema derecha estadounidense, se esparcieron como un incendio forestal por las redes sociales. La directiva de Vampire Cosmetics se enfrentó a una crisis existencial inmediata. Tenían su logotipo y su reputación atados al nombre de un hombre que acababa de invalidar, insultar y demonizar públicamente a la base principal de sus clientes. ¿Cómo podía una marca que celebra la diversidad de género vender una paleta de sombras con el rostro de un millonario conservador que afirma que las identidades trans son un peligro? La guillotina comercial rápida y sin piedad. En la industria del entretenimiento, las marcas suelen ser cobardes. Cuando una celebridad dice algo ofensivo, las corporaciones suelen emitir comunicados tibios diciendo que están monitoreando la situación o que las opiniones del artista no reflejan los valores de la empresa, esperando que el ciclo de noticias pase para poder seguir vendiendo el producto. Pero Vampire Cosmetics no titubeó. No hubo reuniones de crisis de 3 semanas. No hubo excusas. La respuesta fue una ejecución comercial fulminante. Apenas unas horas después de que los comentarios de Cooper se hicieran virales y la indignación inundara Internet, Vampire Cosmetics emitió un comunicado oficial y lapidario en sus redes sociales. En Vampire Cosmetics, apoyamos a todos los miembros de la comunidad LGBTQIA+. Creemos que todos deberían tener acceso a la atención médica de afirmación de género. Debido a declaraciones recientes de Alice Cooper, no continuaremos con la colaboración de maquillaje. El contrato fue cancelado instantáneamente. La marca anunció que reembolsaría absolutamente todo el dinero a los fans que habían hecho precompras. Borraron cualquier rastro de Alice Cooper de su sitio web y de sus campañas promocionales. Lo borraron del mapa. La ironía definitiva y el falso llanto de la cultura de la cancelación. El golpe fue humillante. Vincent Fournier, el pionero del maquillaje perturbador, había sido repudiado y expulsado por la misma industria de la cosmética alternativa que él ayudó a inspirar simplemente por ser un intolerante. Como era de esperar, los defensores acérrimos de Cooper, los comentaristas de derecha y el propio círculo del cantante intentaron usar la vieja y gastada carta del victimismo. Empezaron a gritar que Alice Cooper era una víctima de la cultura de la cancelación, cancel culture, argumentando que los progresistas intolerantes estaban destruyendo a una leyenda del rock solo por tener una opinión diferente. Pero este argumento es una falacia patética, especialmente viniendo de un conservador empedernido como Fournier, que adora el libre mercado. Lo que le sucedió a Alice Cooper no fue cultura de la cancelación, fue el capitalismo puro y duro en acción. Fue el libre mercado tomando una decisión. Una empresa privada decidió que asociarse con un individuo que propaga discursos de odio perjudicaba su marca y alienaba a sus clientes, y ejerció su derecho legal de cortar lazos. Fournier descubrió por las malas que la libertad de expresión no significa libertad de consecuencias. Puedes decir todas las barbaridades reaccionarias que quieras desde tu mansión de millones de dólares, pero ninguna empresa está obligada a pagarte por ello, ni a vender paletas de sombras con tu cara. Si te dedicas a insultar a sus compradores, el despertar de los freaks. La ruptura del contrato emocional. Más allá de la pérdida económica del contrato, que siendo honestos apenas hizo mella en la inmensa fortuna personal de Fournier, el boicot de Vampire Cosmetics fue un hito simbólico, devastador. Sirvió como un megáfono que amplificó la hipocresía de Cooper hacia el resto del mundo. Miles de fans de toda la vida, aquellos que se consideraban los marginados, los raros y los freaks, sintieron cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante 50 años habían coreado las canciones de Alice Cooper, pensando que él era el presidente del club de los rechazados.
Creían que el maquillaje negro era un símbolo de resistencia contra una sociedad que exigía que los hombres fueran soldados de pelo corto y trajes grises. Pero la cancelación de la línea de maquillaje les quitó la venda de los ojos. Se dieron cuenta de que Vincent Fournier nunca estuvo en las trincheras con ellos. El maquillaje negro no era un símbolo de solidaridad. Era simplemente un uniforme de trabajo temporal. Alice Cooper era el equivalente a un actor disfrazado en un parque de atracciones que al final del día se quita la botarga y vota por los políticos que quieren demoler el parque. La pérdida del respeto y el vodevil manchado. La caída de la máscara no destruyó la carrera musical de Alice Cooper. Las bandas clásicas siempre tendrán un público nostálgico dispuesto a pagar por escuchar sus viejos éxitos en vivo. Fournier seguirá tocando en festivales y seguirá ganando millones, pero lo que perdió en el verano de 2023 es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar de vuelta: el respeto intelectual y la credibilidad contracultural. Al ser expulsado de Vampire Cosmetics, Fournier fue expuesto no como el rey del terror, sino como un anciano asustado por el progreso social. Demostró que su supuesta rebeldía era tan frágil que no podía tolerar que los jóvenes de hoy en día llevaran la transgresión de género al mundo real, fuera del escenario seguro del rock and roll. El hombre que decapitaba bebés de plástico en los años 70 para aterrorizar a los conservadores, terminó convirtiéndose en el conservador aterrorizado por el simple hecho de que un joven use pronombres diferentes. Y esa transformación es la tragedia final de su carrera. La pintura facial se lavó la guillotina, se oxidó y frente al público ya no quedó un villano legendario, sino un simple y ordinario burgués disfrazado aferrado a sus privilegios, que finalmente fue devorado por la misma estética de la que se aprovechó durante medio siglo. Cuando el polvo se asienta, las luces estroboscópicas se apagan y los titulares de las revistas de maquillaje se desvanecen en el ciclo interminable de noticias. Nos quedamos con la fría y dura tarea de evaluar medio siglo de historia del bumbucinto, rock and roll. ¿Cómo debemos recordar a Alice Cooper? ¿Cómo clasificamos a un hombre que inventó el terror escénico, que escandalizó a presidentes y papas, pero que terminó sus días siendo repudiado por su intolerancia y abrazando los mismos valores de la paciente élite conservadora que juró destruir? Para entender el verdadero legado de Vincent Fournier, debemos elevar la mirada por encima de las guillotinas y las boas constrictoras y analizar su carrera no como una obra de arte, sino como uno de los experimentos sociológicos y financieros más cínicos y exitosos del siglo XX. La mercantilización de la rebelión. El mayor truco de magia que el sistema capitalista ha logrado en la historia moderna es su asombrosa capacidad para tomar cualquier amenaza a su autoridad, vaciarla de su contenido ideológico peligroso, ponerle un código de barras y vendérsela de vuelta a las masas, como un producto de consumo inofensivo. Y Vincent Fournier fue sin lugar a dudas el empleado del mes de este sistema durante 50 años consecutivos. Alice Cooper es el ejemplo supremo de lo que los sociólogos llaman la mercantilización de la disidencia, the commodification of dissent. En los años 70 la juventud estaba genuinamente furiosa. Había una guerra en Vietnam, crisis económicas, racismo sistémico y una opresión asfixiante sobre la sexualidad y los roles de género. Los jóvenes buscaban desesperadamente líderes contraculturales. Fournier vio esa inmensa demanda de rebelión y, con la frialdad de un corredor de bolsa de Wall Street, manufacturó el producto perfecto para satisfacerla. Él no les ofreció una revolución, les ofreció un parque de diversiones. Les vendió la estética de la anarquía, sin exigirles el compromiso de la anarquía. Los adolescentes podían ponerse una camiseta de Alice Cooper ensangrentada, sentirse increíblemente peligrosos, asustar a sus madres durante la cena y luego irse a dormir tranquilamente en sus casas suburbanas. Cooper esterilizó la contracultura, convirtió la rabia genuina de una generación en una franquicia de entretenimiento inofensiva. El estafador cultural, The Cultural Grifter. Al repasar su historia desde el incidente de la gallina manipulado por Frank Zappa, pasando por su apropiación de la ropa femenina, hasta sus rondas de golf en clubes exclusivos y su renacimiento, como cristiano evangélico surge una pregunta inevitable. ¿Fue Vincent Fournier un genio musical o simplemente el estafador cultural más brillante de la historia del rock? Un estafador cultural, cultural grifter, es alguien que adopta los símbolos, el lenguaje y el dolor de los grupos marginados, no por empatía o solidaridad, sino para extraer un beneficio económico o social
abandonando esos símbolos tan pronto como dejan de ser rentables o convenientes. Fournier vampirizó la cultura drag, la fluidez de género y la estética de los freaks. Usó el maquillaje como un paracaídas dorado que lo depositó suavemente en la cima del 1%. El fraude no radica en que hiciera teatro. El teatro es la base del entretenimiento. El fraude, la verdadera estafa, fue permitir que millones de jóvenes marginados, jóvenes queer adolescentes, acosados, inadaptados sociales creyeran durante décadas que él era uno de ellos. Cobró sus cheques. Construyó su imperio sobre sus espaldas. Y cuando esa misma comunidad lo necesitó en 2023, en medio de una ola de odio político, él se quitó el disfraz y se unió al coro de los opresores llamándolos una moda absurda y un peligro para la sociedad. Es la traición definitiva del falso Mesías. El ciclo irónico de monstruo a padre puritano. La ironía de la vida de Vincent Fournier es tan densa que resulta casi literaria. Existe un viejo adagio que dice: mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en el villano. En el caso de Alice Cooper, la frase debe modificarse. Finges ser el villano el tiempo suficiente, hasta que te conviertes en el mismo padre puritano que intentaba censurarte. Imaginemos por un momento al Vincent Fournier de 1971. Un joven de 23 años vestido con mallas rotas, con los ojos pintados como un mapache, rodeado de políticos conservadores, pastores religiosos y padres asustados que exigían que su música fuera prohibida porque confundía la mente de los Venom de la mente, niños, y destruía los valores morales. Ahora avancemos rápido hasta el presente. Ese mismo hombre con el cabello canoso pero aún tiñéndose de negro, se sienta frente a un micrófono y utiliza exactamente los mismos argumentos, el mismo tono de pánico moral, y las mismas palabras condescendientes para condenar a la juventud. Transgénero. Dice que la fluidez de género confunde la mente de los niños y es una amenaza para el orden natural. El círculo se ha cerrado. Alice Cooper ya no es la pesadilla de los padres conservadores. Se ha convertido en el padre conservador de nuestras pesadillas. Es el anciano que le grita a las nubes, el burgués aterrorizado por un mundo que se atreve a evolucionar más allá de su zona de confort de 18 hoyos de golf. El legado de plástico en un mundo real. Entonces, ¿qué quedará del legado de Alice Cooper cuando los libros de historia del rock se escriban de forma definitiva? Musicalmente, su impacto es innegable. Bandas legendarias como Kiss, Marilyn Manson, Slipknot y Rob Zombie no existirían en su forma actual sin el modelo teatral y visual que Alice Cooper y Shep Gordon perfeccionaron en los años 70. Él fue el pionero indiscutible en fusionar el rock pesado con el gran guiñol y el cine de terror de serie B. Creó himnos inmortales de la cultura pop que seguirán sonando en las radios de rock clásico durante décadas. Pero como figura cultural, como ícono de la rebelión, su legado está hecho de plástico barato y maquillaje derretido. Alice Cooper será recordado como el recordatorio más crudo de que en Hollywood y en la industria musical, las apariencias no solo engañan, sino que a menudo son exactamente lo contrario de la realidad. Nos enseñó que el hombre que finge decapitar bebés en el escenario suele ser el tipo más inofensivo, conformista y amante de las reglas que puedas conocer. La asombrosa hipocresía de Alice Cooper es una advertencia para todas las generaciones futuras de fans de la música. Nunca confíes ciegamente en tus ídolos, especialmente en aquellos que te venden la rebelión a $30. La $30 tuta ternolta, camiseta. Detrás del villano más aterrador de la historia del rock, nunca hubo un demonio revolucionario. Solo había un hábil vendedor de Detroit, un cristiano conservador y un ávido golfista que descubrió que el miedo era el producto más rentable del mercado. Alice Cooper no cambió el mundo. Simplemente nos cobró la entrada para entrar a una casa del terror, de la que él siempre tuvo la llave de salida. Y al final de su vida, cuando tuvo que elegir entre proteger su falsa imagen de rey de los freaks o defender sus verdaderos privilegios de hombre blanco burgués, Fournier hizo lo que siempre ha hecho. Se lavó la cara, guardó la guillotina en su tisepurto, caja, y se fue a jugar al golf, dejando a los verdaderos, marginados solos en la oscuridad. La historia de Alice Cooper no es un cuento de terror sobre demonios y guillotinas. Es la clase magistral más cínica sobre cómo el capitalismo puede empaquetar, plastificar y vender la rebelión.
Durante 50 años, Vincent Fournier nos convenció de que era el líder absoluto de los marginados, el monstruo que aterrorizaba a los padres conservadores y el refugio seguro para todos los freaks, los inadaptados y los jóvenes, incomprendidos del mundo. Pero la verdadera obra de teatro no ocurría bajo las luces del escenario, sino en las sombras de los clubes de golf exclusivos y las iglesias evangélicas donde él siempre perteneció y se sintió cómodo. Su asombrosa hipocresía alcanzó su punto de no retorno definitivo cuando, tras amasar una inmensa fortuna, apropiándose de la estética de la fluidez de género, el maquillaje y la ropa de mujer, decidió darles la espalda a las verdaderas personas marginadas. Al atacar a la comunidad transgénero y reciclar los mismos discursos reaccionarios de pánico moral que alguna vez se usaron para intentar censurarlo en 1971, Fournier demostró que nunca fue el rey del shock rock. Siempre fue un burgués disfrazado, un conservador que utilizó los símbolos de la disidencia para enriquecerse, solo para terminar convirtiéndose en el mismo padre puritano e intolerante que sus fanáticos intentaban evadir. La guillotina comercial de Vampire Cosmetics fue el golpe de gracia de la ironía absoluta. El falso villano fue aniquilado por el mercado libre que tanto adora. La ilusión se ha roto para siempre, y el monstruo de plástico ha quedado expuesto bajo la implacable luz del sol. Llegamos al final de este perturbador análisis cultural, y ahora el mazo del juez pasa a sus manos. Necesito que revienten la caja de comentarios y debatan sin ningún tipo de censura sobre estas dos preguntas fundamentales que dividen a la audiencia. 1. ¿El genio o el estafador? ¿Consideran que Vincent Fournier, Alice Cooper, es un genio absoluto del marketing que simplemente interpretó un papel teatral brillante para hacerse millonario? ¿O lo ven como el mayor estafador cultural de la historia, del rock, por apropiarse de la estética de las minorías y luego traicionarlas públicamente? 2. La destrucción del legado. Después de sus comentarios intolerantes en 2023 y el boicot de las marcas alternativas, ¿creen que su legado como el refugio de los freaks está arruinado para siempre? ¿O creen que se puede separar al anciano, conservador del personaje icónico que cambió la música en los 70? Déjenme su furia, su decepción o su defensa aquí abajo. Estaré leyendo obsesivamente cada comentario y fijaré la reflexión más brutal, profunda y analítica de toda nuestra comunidad. Si este documental te hizo cuestionar la autenticidad de tus ídolos y valoras este periodismo crudo, sin filtros, y que no le teme a las leyendas intocables, destroza el botón de me gusta. Es nuestra única arma para romper el algoritmo de YouTube y seguir destapando verdades incómodas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nunca confíes en el monstruo que te cobra la entrada para asustarte. Nos vemos en la próxima autopsia de la cultura pop.